Durante los últimos 3 años, Estados Unidos ha gastado miles de millones de dólares en Irak, gran parte de los cuales van a parar a las arcas de compañías privadas que ofrecen al ejército estadounidense todo tipo de servicios, fundamentalmente en el sector de la seguridad. Mientras que el ejército se encuentra con problemas para reclutar tropas, las compañías privadas a la caza de un contrato en Irak surgen como setas. Suministran todo tipo de servicios a las bases militares, protegen a los diplomáticos y militares de alta graduación. Una serie de compañías armadas de seguridad han llegado a convertirse por número en la segunda fuerza de Irak tras el ejército estadounidense y muy por encima de las otras tropas aliadas. Con el progresivo incremento de las subcontratas, el Pentágono permite que importantes funciones militares que hasta ahora realizaba el ejército queden en manos privadas. La pregunta clave que se plantea hoy es si hay dejación de responsabilidad por parte de los gobernantes norteamericanos. En el documental se recogen las opiniones de jefes militares, estrategas políticos, expertos y los propios contratistas. Se analizan las ventajas e inconvenientes de dar cabida al sector privado para proseguir en esta guerra. En Irak, el negocio de la guerra, se desvela qué es lo que se cuece detrás de este controvertido asunto. Hay decenas de miles de contratistas privados que viven y trabajan en Irak. Muchas de sus empresas tienen su sede aquí, en la zona verde de Bagdad. Aquí se asentaba el poder de Saddam. 6 kilómetros cuadrados de palacios, villas y monumentos a lo largo del río Tigris. Hoy la zona verde es el corazón del Irak ocupado. Protegido por el hormigón, parece una fortaleza surrealista con vigilantes armados por todos lados. El Hotel Rashid, antes del conflicto uno de los mejores de Irak, está ahora prácticamente vacío. La tumba del soldado desconocido es una atracción turística sin turistas. Y las explanadas donde Saddam pasaba revista a sus tropas se utilizan ahora por guardias de seguridad para practicar la conducción bajo el fuego de artillería. Aunque este es mi cuarto viaje desde que empezó la guerra, es la primera vez que he tenido la sensación de que era peligroso desplazarse libremente por aquí. Me di una vuelta por la zona verde con el teniente coronel Bill Fuss. No se llama zona verde, sino zona internacional. La gente que lleva por aquí un tiempo ha dejado de referirse a ella como la zona verde, porque no es la zona verde. Verde sugiere seguridad. Fuss es un reservista del Cuerpo de Ingenieros del Ejército. Nos lleva a visitar lo que él llama su cementerio de todoterrenos. El Cuerpo de Ingenieros asume muchos riesgos al viajar por Irak intentando reconstruir la infraestructura del país. Estos son algunos de los vehículos que han perdido debido a los ataques de los insurgentes. Esto fue por un coche bomba. Esto es metralla de la explosión. Lo que sorprende un poco es que el Cuerpo de Ingenieros no utilice soldados para su protección. Han contratado el trabajo fuera. La compañía que se encarga de la seguridad del Cuerpo de Ingenieros ni siquiera es norteamericana. La empresa Erinis fue antiguos miembros de las Fuerzas Especiales Británicas y para ella trabajan un surtido de soldados y policías retirados de Sudáfrica, Estados Unidos, Inglaterra y Rusia. El nombre Erinis hace referencia a las diosas griegas que perseguían y castigaban el mal. Antes de entrar en los vehículos nos aleccionan a la directora Marcela Gaviria y a mí. Y yo soy cero positivo. Cero positivo. ¿Y usted, señor? Sí, Martin Smith. ¿Grupo sanguíneo? Cero positivo.
uno de los mayores peligros para el occidental en Irak es viajar. Dejen que me presente. Me llamo Joey Jordan. Pertenezco al grupo 2 del equipo 3 de la División Regional del Golfo. La mayor parte de los soldados privados está entre los 30 y los 40 años, pero Joey es un inglés de 23 años. El equipo de seguridad es obligatorio dentro de los coches en todo momento. El equipo 3 de la División Regional del Golfo es el más agresivo y mejor entrenado de todos. Si algún vehículo se nos pone delante o intenta frenarnos, le avisamos. Si no hace caso a nuestro aviso, lo golpeamos, lo sacamos de la carretera y luego les llevamos a su destino lo más aprisa posible. Quédense en el vehículo hasta que Mike o yo les digamos lo contrario. Les diremos cuándo y a dónde ir en todo momento. ¿Todos contentos? Viajamos en 3 coches. Nosotros vamos en el del medio o coche del cliente. Todo despejado. Una vez pasadas las puertas de la zona verde, aceleramos. Aumentamos la velocidad, salgamos de aquí. La travesía es inquietante y nos crispa los nervios. A medida que avanzamos, los coches de cola y de cabeza maniobran para protegernos de cualquier amenaza. Las sirenas previenen a los conductores iraquíes para que se aparten. Si no se apartan, podrían bloquearlos por la fuerza. Todos los vehículos, seguidme. Aumentando la velocidad. Nuestro conductor Jason es de Florida. Vino aquí por primera vez como soldado norteamericano en 2003. Después de unos giros y vueltas imposibles, llegamos al cuartel general de Erinis. Señores, muchas gracias por este excelente día. No me entusiasma pensar en el viaje de vuelta. Al recibir las instrucciones antes de subir al coche, me dijeron que la conducción iba a ser agresiva. Quizá esa no sea la terminología más precisa. La conducción ha de ser así cuando el riesgo es alto y vamos cambiando el ritmo de conducción para adecuarlo a la amenaza. Como le dije, el riesgo es alto. Usted mismo dijo que tenía noticias de las bombas suicidas que volaron algunos equipos de seguridad ayer mismo. Y nosotros tomamos muchas precauciones en relación con los vehículos civiles que se aproximan a nuestras caravanas. ¿Por qué el cuerpo de ingenieros del ejército estadounidense les necesita? ¿Por qué no utilizan simplemente a los soldados norteamericanos? No puedo opinar sobre las directrices de los norteamericanos, pero evidentemente creen necesitar los servicios de una empresa de seguridad privada, profesional. A lo que sí me referiré es al hecho de que los norteamericanos desean retirar soldados. Y es quizá parte de su política el reducir el número de soldados y sustituirlos por agentes privados de seguridad. La seguridad es un buen negocio. Erinis ha facturado más de 150 millones de dólares en Irak. Y en todo el mundo tiene contratos para proteger a USAID, Fluor, Siemens, British Petroleum y la BBC. El vehículo 2 ha caído. Dicen no haber perdido nunca un solo cliente, pero 3 guardas de Erinis han muerto durante el cumplimiento de su contrato con el cuerpo de ingenieros, un contrato de 50 millones de dólares. Otros 16 guardas de Erinis han muerto protegiendo la infraestructura petrolera de Irak. Dicen que han matado a unos 70 insurgentes. Por desgracia, nos atacan con regularidad. Se podría decir que actualmente nos atacan 1 o 2 veces por semana en todos los puestos que tenemos en Irak. Tenemos 15 equipos de escolta de seguridad por todo el país. Es muy agobiante el que los iraquíes hayan decidido atacarnos a nosotros y tienen la costumbre de hacerlo 1 o 2 veces por semana. ¿Mueren iraquíes en estos incidentes? Desgraciadamente hemos tenido que matar a fuerzas anti-iraquíes en cumplimiento de nuestro deber, que es el de proteger la vida de nuestro cliente. ¿Ante quién responden ustedes en Irak?
Respondemos ante las fuerzas de coalición y somos una empresa muy profesional y disciplinada. En ocasiones, Erinis ha podido filmar ataques insurgentes usando una cámara montada en un salpicadero. Observen el coche aparcado a la derecha. El destacamento de seguridad abre fuego inmediatamente. El conductor ha quedado inconsciente. Entonces la cámara del salpicadero se apaga. Unos 20 minutos después, los guardas ilesos han asegurado el área. Informan de que mataron a un iraquí. Estamos equipados solo para llevar a cabo operaciones defensivas. No tenemos capacidad ofensiva. En esencia somos como un servicio de taxis y estamos equipados para defendernos si nos atacan. Todos nuestros procedimientos operativos se basan en la idea de salir y alejarse del área de la amenaza, abandonar el área de contacto. La situación en las carreteras sigue siendo caótica. Aún se trabaja sobre las leyes que lo regulan. El principal motivo para trabajar en una empresa privada de seguridad es el dinero. Los guardas pueden ganar normalmente entre 400 y 600 dólares al día, muchísimo más de lo que gana un soldado. Blackwater es una destacada empresa estadounidense que escoltó al embajador americano Paul Bremer y que todavía protege al personal del Departamento de Estado en Irak. Los guardas de esta empresa ganan hasta $1000 al día. Esto causa cierto resentimiento entre los soldados. Blackwater fue noticia cuando 4 de sus empleados fueron asesinados en Fallujah. Sus muertes llamaron la atención sobre las contratas para actividades de alto riesgo y sobre las personas a las que atrae. Según todas las apariencias, Scott Helveston, que se unió a Blackwater en marzo de 2004, estaba bien preparado para el trabajo de seguridad. Había sido instructor en la unidad de operaciones especiales y era un atleta de primera clase. Le apodaban Scotty Bot. Pero Helveston estaba pasando una mala racha. Tenía deudas. Él y su mujer Trisha se limitaban a sobrevivir con la venta de una colección de vídeos de gimnasia. Scotty tenía muchos problemas económicos. Su negocio de vídeos estaba viniendo abajo. Tenía 2 hijos a los que mantener. Y acabaron viviendo en una pequeña caravana. Y el señor Operaciones Especiales, el señor Scotty Bot, era guarda de seguridad de un camping. Aquello no tenía ningún futuro. Para él fue un gran aliciente desde un punto de vista económico. Vamos, que me dijo un día, si puedo irme para allá y tener la oportunidad de hacerme un nombre, estaré en una posición destacada. Estaré junto a Paul Bremer durante 60 días. Y además los alicientes económicos. Piensa en lo que podré hacer por mis hijos, ¿sabes? Nunca dijo, cuando vuelva voy a comprarme un Chevrolet nuevo. No era eso lo que buscaba. Iba a volver a casa al cabo de 2 meses. No quería dejar a sus hijos. Y entonces dijo, mamá, voy a estar allí unos 2 meses. Puedo sacarme un buen dinero. Y ese fue el factor decisivo. Cuando has estado en las fuerzas especiales durante 13, 14 años, estás entrenado para hacer una sola cosa y no hay muchos empleos por ahí para gente entrenada para matar. No los hay. ¿Qué puedes hacer? Enviaron a Helveston a la zona verde de Bagdad, pero desde el principio las cosas no fueron como él esperaba. Nunca conoció a Bremer. Blackwater tenía un nuevo contrato con una empresa de abastecimiento llamada ESS y buscaban desesperadamente nuevos guardas. Así que, sin más, formaron ese equipo para trabajar en la contrata. Y mientras tanto, las cosas en Irak se iban calentando. Conocían a ciencia cierta los riesgos que corrían, pero eran muy ambiciosos. Pertenecían a esa clase de hombres que lleva a cabo las misiones. No eran tipos de los que rechazan las misiones y se marchan.
Pero los hombres estaban intranquilos. Un miembro del equipo, un antiguo ranger del ejército, Wes Batalona, se quejó a un amigo de que nunca antes habían trabajado juntos. Wes estaba muy molesto porque rompían equipos ya curtidos y reagrupaban a la gente, a gente diferente, y eso producía inseguridad. Y además les encargaban misiones sin el personal suficiente. Según su contrato, Blackwater tenía que proporcionar 2 todoterrenos con 3 guardas por vehículo. En lugar de eso, salieron a las 8:30 de la mañana con solo 2 hombres por coche. En cada coche faltaba un tirador trasero. Estaban escoltando 3 camiones vacíos que iban a recoger equipos de cocina en una base al oeste de Fallujah. Eran vulnerables y demasiado visibles. El mando militar responsable de Fallujah era el coronel de marines John Tulan. Eran fáciles de identificar en las carreteras porque llevaban flamantes todoterrenos del año 2004, con cristales tintados. Así que se les veía fácilmente, y los insurgentes sabían que eran un blanco fácil. A eso de las 9:30 de la mañana se estaban acercando al centro de la ciudad. Los insurgentes los emboscaron por la retaguardia. Dispararon a los 4 guardas y los mataron. Los insurgentes grabaron su propio vídeo del ataque. Lo primero que salió fue una cámara rebotando hacia un todoterreno y se introdujo directamente dentro del coche. Allí estaba él. Quiero decir que supe que era él por su aspecto, por todo. No había la menor duda. Por lo menos sé que no lo quemaron vivo. Estaba muerto. Cuando llegó la prensa, la muchedumbre ya había prendido fuego a los coches. Por desgracia salió en la CNN, y sabíamos que este era uno de los puntos clave de la estrategia de los insurgentes. Que se vean imágenes, que parezca que están ganando. Estaba claro. La familia de otra víctima, Jerry Sofko, estaba escuchando las noticias en su casa en los Estados Unidos. Estaba sentada en mi escritorio. La radio estaba puesta. Y decía que habían matado a 4 hombres en Fallujah, que los habían arrastrado por las calles y que los habían quemado y colgado. Allí estaba. Aquellos titulares fueron como una bofetada. Fue como, tío, ¿y a partir de ahora qué hago? ¿Qué se supone que debo hacer? ¿Qué haces cuando tu mejor amigo muere? Inmediatamente pensé en sus hijos, ya sabes. Voy a llamar a Trisha, maldita sea. Los enviaron a una zona en la que no habían estado antes. Les quitaron a los tiradores traseros. No tenían un vehículo acorazado. No llevaban un mapa. Nada. Cuatro días después se le ordenó al coronel Tulan que ocupara la ciudad y encontrara a los asesinos. Este no era su plan original para sofocar las hostilidades en Fallujah. Habíamos desarrollado un plan muy detallado sobre cómo afrontar el problema para que ellos pudieran entender la importancia de la reconstrucción, trabajar con la gente y ganar su confianza. Pero aquellos asesinatos nos forzaron a abandonarlo y optar por una acción más directa.
No tienen ningún control sobre estos contratistas. Van a Fallujah, los matan, y eso tira por la borda los meditados planes de los marines. Y ahora íbamos a entrar allí como su peor enemigo. Y es duro regresar de esa situación. Desde luego, la próxima vez que me envíen a algún lado con los marines, estableceré un control más férreo y restrictivo desde el principio. El incidente creó una animadversión contra los contratistas que continúa hoy en día. Hay un resentimiento creciente y se empieza a temer una represalia por parte de los militares. Peter Singer es el autor de Guerreros Asociados, un estudio sobre la industria de la seguridad privada. Ahora los militares están creando un método totalmente nuevo. Un paquete de normas y reglamentos sobre cómo utilizar a los contratistas. Estos no deberían tener un papel esencial y no deberían ir armados. El problema es que eso supone dar la espalda a la realidad. Tenemos decenas de miles de contratistas armados en Irak defendiendo la zona verde, defendiendo al ejército, defendiendo a otros contratados por toda el área, pero no forman parte de la estructura militar de mando. El profesor Steven Schooner es un experto en contrataciones militares. No se comunican a través de las mismas redes, no tienen acceso a la misma información de inteligencia, de manera que cuando empiezan a pasar cosas, hay una enorme cantidad de personas armadas deambulando por ahí con importantes responsabilidades tácticas, pero que no tienen la misma información y a quienes no les llegan los mismos mensajes desde el mando. La reforma se ha paralizado de momento. Los guardas de seguridad privada son aquí un hecho. Las autoridades de la coalición han intentado mejorar la coordinación entre los empleados de seguridad y los militares, pero irónicamente han preferido pedir ayuda al sector privado. Hemos llegado a la clásica solución kafkiana. Tenemos un problema de contratación externa. ¿Cómo coordinar esa contratación? Subcontratando ese servicio, por lo que no tenemos el control. ¿Y cuál es la solución? Volver a subcontratar la solución fuera. Se ha registrado un cierto incremento de ataques en Bagdad y en el norte de Irak con tácticas similares a las del ejército israelí. La empresa de seguridad británica, Aegis, fue contratada por $300 millones para coordinar y supervisar a todos los equipos de seguridad que operan en Irak, así como para proteger la zona verde. Fueron asesinados ayer desde un vehículo. Cada mañana desde el centro de control llamado ROC informan a los diferentes representantes de empresas de seguridad. Teníamos una unidad de seguridad personal de 3 vehículos. El problema es que la participación es voluntaria. Momento en el que el terrorista suicida avanzó por la vía de acceso hasta la altura del vehículo y efectuó la detonación. Y que incluso las empresas que participan siguen estando fuera de la cadena de mando militar. 3 ataques con bombas en la ciudad y algún que otro ataque con mortero. La mayor parte de los representantes con los que hablamos dijo que el ROC ha fracasado en la tarea de poner orden en el sector. Muy bien, gracias por estar hoy aquí. Y como siempre sean prudentes, pero si es necesario tiren a matar. Varios oficiales militares con los que hablamos se quejaron de que existen contratistas que sencillamente no deberían estar aquí. El coronel de los marines, Thomas Hames, era comandante de una base en Irak a principios de 2004. Había contratistas de seguridad que no eran más que cowboys. Estaba claro que no tenían ni entrenamiento ni experiencia. Yo no podría identificarlos. Vestían una mezcolanza de uniformes. Nadie llevaba placa de identidad. No tenían insignias de unidad. Te tropezabas por ahí con gente que tenía una actitud bastante agresiva y no podías hacer nada. ¿Cómo identificarlos? No llevaban matrículas en los coches. Nos guste o no, nos representan. Para la población local son nuestros asesinos a sueldo. Los iraquíes los detestan y saben claramente que si uno de estos tipos dispara a un iraquí no está sujeto a ninguna ley. Basta con sacarlo del país. Había informes sobre empresas que literalmente contrataban a gorilas para tareas de seguridad en Irak. Es una cuestión de entrenamiento. Eso también te da una idea de su... ¿Tiene usted algo contra los gorilas? Respecto a tenerlos en el terreno,
armados con subfusiles de asalto que nunca han aprendido a manejar, metiéndose en tiroteos que no solo afectan a esa empresa, sino que implican al operativo militar estadounidense? Esas empresas reciben entrenamiento, los entrenan antiguos miembros de las fuerzas especiales. Algunas empresas han contratado a gente con un historial que no nos gustaría tener allí. En cualquier empresa siempre hay un pequeño porcentaje de gente que no hace bien su trabajo. En 2004, Lawrence Peter era el funcionario responsable de la coordinación de los asuntos de seguridad en Irak. Ahora ha dejado el gobierno y es un representante del sector. ¿Se ha abierto algún debate en el sector sobre qué profesiones son apropiadas y cuáles no lo son? Ahora mismo hay empresas privadas de seguridad a las que se les ha pedido llevar a cabo ciertas misiones y van a hacerlas lo mejor que puedan dentro del marco que se les ha dado. Operan bajo normas muy estrictas en cuanto al uso de la violencia. ¿En alguna ocasión se ha reprendido a algún guarda de seguridad? Bueno, es posible. Pero lo normal es que eso hubiese quedado entre el responsable de la contratación y la empresa de seguridad privada. Usted hubiera estado en posición de saberlo. Así de pronto no me consta ningún incidente. Quiero decir, alguien pudo haber venido a decirme algo por el estilo, Pero ese es el problema, que no hay transparencia. Si hubiera habido reprimendas no hubiésemos sabido nada de ellas, y ni siquiera sabemos si las ha habido. ¿Tienen las empresas la obligación de decirme si tienen o no dificultades? No. Las empresas son autónomas, independientes, y harán las cosas que crean oportunas. Es un asunto de negocio. Ha llamado a la línea de empleo en el extranjero de Kellogg Brown y Root para LogCap. El mayor contrato en Irak se ha firmado con una filial de Halliburton KBR, una empresa de logística que da servicio a las tropas estadounidenses en todo el mundo. Necesitamos personal para operaciones en Irak, Kuwait, Afganistán, Uzbekistán y Djibouti. KBR sigue buscando personal. Las condiciones de vida en estos países son extremadamente duras. Irak y Kuwait tienen un clima desértico, con una temperatura media de 48 grados. Hasta ahora KBR ha efectuado servicios por valor de casi 12.000 millones de dólares. Afganistán e Irak están en la lista de zonas peligrosas del Departamento de Estado. Por consiguiente, se le pagará un plus de peligrosidad. Para volver al menú principal, pulse el 1. KBR es el principal proveedor del ejército. Los convoyes de KBR no utilizan seguridad privada, se les proporciona escolta militar. Si se produce algún contacto, seguid adelante. Nuestros vehículos armados apuntarán y rodearán al agresor y no debería haber problema. Si por cualquier motivo perdéis el contacto, seguid adelante. Avanzaremos unos cuantos kilómetros más por Intentamos viajar en compañía de los conductores de KBR, pero la empresa nos dijo que era demasiado peligroso. Si hay preguntas, nos meteremos en nuestros camiones y nos pondremos en camino. En marcha. 1 de cada 3 convoyes resulta atacado. Más de 65 empleados de KBR, 16 de ellos camioneros, han sido asesinados desde el comienzo de la guerra. El mayor ataque se produjo el 9 de abril de 2004. Cuando los insurgentes perpetraron una emboscada a un convoy de KBR compuesto por 19 camiones. Murieron 6 conductores. El ataque se produjo una semana después de la ofensiva en Faluya. El terror se fue extendiendo entre los contratistas de todo Irak. Aquí tenemos a un prisionero americano. Atacaron nuestro convoy. El camionero de KBR que iba en cabeza, Thomas Hamill, estuvo secuestrado durante 23 días. Otro camionero de KBR sigue desaparecido. Después del incidente del 9 de abril, se nos informó de que docenas de camioneros de KBR se negaron a conducir hasta que la seguridad mejorase. Cientos de trabajadores de las contratas abandonaron el país. Durante semanas, las reservas militares de munición, combustible y agua disminuyeron considerablemente. El contratista no forma parte de la cadena de mando y puede tomar la decisión de marcharse cuando y a donde quiera.
Puede decidir marcharse si consigue una oferta laboral mejor de otra compañía militar privada o alguna otra empresa en su país de origen. Puede decidir irse porque está cansado de todo esto. Un contratista tiene la libertad de tomar estas decisiones, mientras que un militar no. Y eso genera incertidumbre cuando estás en un operativo militar. Y una guerra no es un lugar en el que debas tener incertidumbre. El informe del ejército sobre el 9 de abril concluyó que los camioneros de KBR necesitaban ser entrenados en el manejo de armas de fuego para que actuaran más como soldados. Cuando se contrató inicialmente a KBR para que ayudase a los militares estadounidenses, se asumió que la guerra iba a durar poco y que KBR iría cerrando rápidamente sus instalaciones. En lugar de eso, creció más allá de cualquier expectativa. Es enorme. Es más grande que cualquier otra operación de logística jamás realizada. Se trata de logística a escala de una guerra mundial, reducida a un proceso muy refinado. Todas las mercancías que entran y todas las que salen, todo el personal que va y todo el que viene, todo el equipo militar que entra y todo el que sale. Ofrecemos informes de control de transporte de todo. El centro de camiones de KBR es el campamento Arif Jan en Kuwait. Ocupa más de 40 kilómetros cuadrados. KBR ha transportado a través de este campamento más de 1.800 millones de litros de combustible y 45.000 toneladas de correspondencia. De los 50.000 empleados de KBR, 13.000 son norteamericanos y el resto son trabajadores con salarios inferiores procedentes de Filipinas, India, Bangladesh y Sri Lanka. Trabajan en más de 60 emplazamientos distribuidos por Irak y Kuwait. Los primeros empleados de KBR llegaron 6 meses antes de la invasión de Irak. Construyeron las bases y se encargaron del mantenimiento de los equipos. Mientras los norteamericanos debatían sobre la probable guerra, KBR estaba trabajando a pleno ritmo. No es algo nuevo que los militares utilicen contratistas privados. Lo que sí es nuevo es el grado. Trabajos como el control del tráfico aéreo, que los aviones reposten combustible, o el mantenimiento y carga de avanzados sistemas de armamento, siempre habían sido realizados en exclusividad por los soldados. El cambio de política data del fin de la Guerra Fría, cuando el Pentágono empezó a reducir su plantilla. El entonces secretario de Defensa, Dick Cheney, contrató en primer lugar a Halliburton como asesora. El resto es bien conocido. Después de dejar el gobierno, Cheney se convirtió en el presidente de Halliburton, empresa matriz de KBR. Y llegaron a la conclusión de que resulta más barato subcontratar. De manera que subcontratan a KBR y nosotros obtuvimos la contrata. Hacemos lo que nos piden que hagamos. Respaldamos a los militares con el equivalente a una fuerza de 30 batallones. Eso es mucho. KBR dirige docenas de bases militares en Irak. Y todas las que hemos visitado tienen una zona de restauración como esta. Puedes pedir una pizza, una hamburguesa o un sándwich. KBR levantó el campamento Victoria dentro de uno de los antiguos complejos palaciegos de Saddam. Es bastante impresionante, pero KBR estaba más que dispuesta a enseñarnos algo incluso mayor. Nos llevaron volando a 60 kilómetros al norte de Bagdad, a la mayor base militar de Irak. Situado en el Triángulo Suní, algunos lo llaman el Fuerte KBR. Nunca he visto nada igual. En este lugar se levantan barrios enteros protegidos por unas defensas de hormigón conocidas como muros Bremer. Aquí viven 28.000 soldados y 8.000 contratistas. Hay una oficina de correos decorada a lo viejo oeste con una batería antiaérea iraquí capturada frente a la fachada. Un cine junto a otra franquicia de Subway y un centro de recreo donde los soldados se pueden relajar lejos del campo de batalla.
Tenemos gimnasios, escuela de salsa, de taekwondo, lo que quieras. Probablemente tengamos algo para todo el mundo. A Gary Carter de KBR se le conoce como el alcalde de Anaconda. Disponemos de un sistema de alcantarillado propio. Aquí producimos nuestra propia agua. Suministramos casi 5 millones de litros al día. En nuestra lavandería nos encargamos de unas 80.000 bolsas de ropa sucia al mes. Tenemos más de 1.000 generadores en funcionamiento. Se trata de un elemento clave. La electricidad alimenta las luces, las bombas, los aires acondicionados, los calefactores. Estáis mucho mejor que la mayoría de los iraquíes. Intentamos suministrar esa energía. Nos encargamos del servicio de comedor de toda la base. Servimos unas 105.000 comidas al día. Alimentamos a más de 30.000 individuos. Así que hay unas 35.000 personas y servís 105.000 comidas al día. ¿Tenéis ese coste desglosado? No lo desglosamos. No lo desglosamos. Tenemos el coste total. No podemos desglosarlo uno a uno. Esta es Stephanie Price, Relaciones Públicas de KBR. Así que no sabéis el coste por comida. No lo desglosamos de esa manera. Y si yo quisiera calcular cuánto está costando cocinar y servir la comida, ¿cómo podría hacerlo? Te diré con quién hablar. Ella te lo puede indicar. Bueno, en realidad estamos aquí para mostrarte la calidad del servicio. ¿Me podéis dar una idea de lo que cuesta mantener esta ciudad durante un día? No puedo. Stephanie continuó la conversación en el coche. Marty, simplemente te estoy explicando cómo hacemos llegar nuestros números al gobierno. Nadie te va a desglosar los costes por campamento, te lo aseguro. Sabes, esto es lo que preocupa a la gente, porque cuando depende de los militares es información pública. Y en cuanto empiezas a privatizar servicios que se pagan con el dinero de los contribuyentes... Es información pública, pero no lo desglosan por campamentos, no se puede. Bueno, ¿y qué pasa si quiero averiguar cuánto está costando alimentar a las tropas o limpiar las letrinas, si solo quiero esa información específica? Bueno, entonces mira a ver si los militares te lo pueden decir. De acuerdo. Fuimos a ver al otro alcalde de Anaconda, el jefe de la base, el coronel David Fitzgerald. Lo encontramos presidiendo un acto oficial. La entrega de certificados de reconocimiento a empleados de KBR. Seguí el consejo de Stephanie y le pregunté al coronel sobre los costes. Fue amable y franco. ¿Desglosan ustedes los costes? ¿Tiene una idea de cuánto le está costando alimentar a cada uno de sus soldados, por ejemplo? Por supuesto. No solo lo desgloso, sino que tengo una junta cada semana con varios miembros de mi personal, donde analizamos específicamente esa información con KBR. ¿Sabe cuánto cuesta dar de comer a un soldado? Cuesta aproximadamente, creo que estará alrededor de unos $20 por cabeza y comida. Y servimos unas cuantas comidas por día. La calidad y variedad de servicios que KBR ofrece a los soldados es impresionante, pero el coste es un verdadero problema. Una auditoría realizada por la Agencia de Investigadores del Congreso sobre los costes del comedor durante un periodo de 4 meses establece que KBR cobró $88 millones por comidas que nunca se sirvieron. Ciertas auditorías del Pentágono declaran que KBR cobró $108 millones de más por combustible y que le facturó al gobierno $1.800 millones por otros gastos sin justificar. El Pentágono canceló el contrato de combustible. En cuanto a las comidas, KBR dice que sus trabajadores prepararon menús que simplemente no se consumieron. Y sobre los $1.800 millones sin justificar, KBR dice que se trata de una cuestión de papeleo que está camino de resolverse. Tienen ustedes abiertas por lo menos 4 investigaciones importantes. Hay otras grandes empresas que se dedican a lo mismo, Bechtel, Parsons, en el sector del petróleo y la reconstrucción, pero no han llamado tanto la atención. Halliburton, KBR, parece la diana particular de las críticas. ¿Por qué?
No lo sé. Si conociera la respuesta a esa pregunta, probablemente me dedicaría a la política. Tengo algunas impresiones al respecto. Quiero decir que lo único que podemos hacer es dar la cara y ofrecer una evaluación sincera y verdadera de lo que hemos hecho. Mostrar la documentación y por qué hemos llegado a esas conclusiones. Y dejar a quien corresponda la tarea de evaluarlo. No nos asusta ese proceso, no nos asusta en absoluto. A mí me parece bien, porque también soy un contribuyente. KBR ha inspirado una avalancha de críticas con acusaciones de excesiva influencia política y fraude financiero. Pero a pesar de la controversia, hay muchos en Wall Street y en Washington que creen que KBR tan solo obtiene un escaso beneficio, que sus directivos se han visto superados por las necesidades del ejército y no han conseguido controlar los gastos adecuadamente. De todas formas, el Pentágono nunca tuvo la intención de mantener tantas tropas en Irak durante un tiempo tan prolongado. Sin embargo, Anaconda está actualmente programada para convertirse en una de las 4 así llamadas bases permanentes en Irak. Algunos oficiales veteranos se quejan de que es una mala idea en una zona de guerra. Hicimos lo mismo en Vietnam. Allí establecimos unas bases enormes y aisladas en las que vivíamos de espaldas a la población con grandes lujos para las fuerzas allí afincadas. Y eso no funciona. Crea un montón de problemas. Si se parte del supuesto de que eso forma parte de una ocupación en tiempos de paz, de repente quieres que tus bases empiecen a parecerse a Alemania. Pero si consideras que todavía estás en una zona de guerra, lo que haces es levantar una estructura muy diferente. Francamente, en Irak el nivel de los servicios me dejó estupefacto. Es decir, televisores de gran formato, menús de 3 platos, 3 clases de helados con coberturas de todo tipo, varios tipos de pasteles y cosas así. Y la sensación de que tenemos que hacer todo eso o de lo contrario las tropas no responderán. No creo que eso sea cierto. En los 5 meses que pasé en Somalia con los marines nunca tuvimos una comida caliente, no se construyeron duchas, a nadie le importaba, era una guerra. Se trata por lo tanto de un lujo innecesario. Alguien se está jugando la vida para suministrar ese lujo. Quizás se pudiera rebajar el lujo y habría menos vehículos en la carretera. Un militar retirado dice, nuestros soldados no necesitan 3 sabores de helado, no necesitan langosta o no necesitan cordon bleu, lo que necesitan es un entorno seguro. ¿Qué contesta usted a eso? Bueno, ante todo al soldado americano le encanta la leche y el helado. De manera que si eso le hace sentirse mejor, ¿por qué no procurárselo? Creo que es bueno proporcionar comodidades a quienes están dentro de la alambrada sin que lo tengan que hacer los soldados. Me he pasado toda mi carrera viendo a soldados chupándose guardias de cocina. ¿Por qué les hacemos eso? ¿Por qué no podemos subcontratar esa labor? En un ejército formado exclusivamente por voluntarios, nadie se alista para limpiar letrinas. Tal y como están las cosas, el ejército ya es incapaz de alcanzar su cupo de alistamiento. Sin embargo, en Irak, los soldados con los que hablamos tampoco tenían muy claro lo de utilizar a contratistas privados. El problema es que si meten la pata no les puedes enviar a una garita a hacer una guardia. No les puedes encargar la vigilancia, o hacer una incursión o cualquier otro trabajo. No les puedes poner a hacer flexiones si meten la pata. Sencillamente se les despide. Se van a casa y traen a otro a hacer su trabajo durante un año. Antes de venir a Irak y después de regresar, intentamos preguntar a los altos cargos del Pentágono responsables de las adquisiciones, personal, logística e intendencia sobre la subcontratación. Todos se negaron a ser entrevistados. Otros funcionarios nos explicaron que la subcontratación es una cuestión delicada en el Pentágono. Aparte de los 50.000 trabajadores de contratas que trabajan para KBR en la asistencia a las tropas y los 20.000 guardas de seguridad privados, hay otros 40.000 trabajando para empresas como Bechtel, Parson y GE en labores de reconstrucción en zonas dispersas por todo Irak. Para verlos, tenemos que volver a viajar fuera de los muros de la zona verde. Llevamos a un médico muy cualificado en el vehículo de retaguardia. Disponemos de un botiquín en cada vehículo. Es la bolsa azul que está detrás de sus asientos. Viajamos con una empresa de seguridad que estaba transportando personal a una central energética en las afueras de Bagdad. Por motivos de seguridad, tanto los guardas como el cliente pidieron que no revelásemos su identidad. Se nos dijo que el viaje llevaría una media hora.
Pero no muy lejos del centro de Bagdad nos encontramos con un atasco. Los guardas descienden para establecer un perímetro de seguridad. De acuerdo, mantened la calma, chicos. Entonces el comandante detecta a su derecha un sedán blanco y alerta a sus guardas por la radio. El que está aparcado ahí a la derecha, el blanco pequeño. 2 por delante, 1 por detrás. Ese tío todavía nos está mirando. Piensa que el coche puede estar lleno de explosivos. No os acerquéis porque como lo hagan detonar estáis muertos. Ahí parados somos vulnerables. El jefe decide una ruta alternativa por el centro de Bagdad. Finalmente cruzamos la ciudad. Pero cuando estamos saliendo nos topamos con otro atasco. Ahora sobre un puente. Estamos atrapados. Toda la conducción defensiva del mundo no puede protegerte de un terrorista suicida en este lugar. Vamos a abortar la misión y lo intentaremos otro día. Dejad pasar a esos tíos y hagamos un espacio para poder dar la vuelta. Nunca llegamos a ver la nueva planta energética. Lo siento, señores, lo hemos intentado. En junio de 2004, un convoy de contratistas de GE iba camino de una planta energética en las afueras de Bagdad. Hubo 3 empleados de GE y 2 guardas de seguridad entre los 13 muertos y 62 heridos víctimas de una bomba. Es difícil precisar el número de contratistas que han muerto desde que comenzó la guerra. La prensa ha informado de más de 300 muertes. Pero no todas las empresas informan sobre el número de víctimas. Las familias de los contratistas que han muerto en el cumplimiento de su deber han llevado recientemente a juicio a algunas compañías en los Estados Unidos. Las familias de los 4 guardas asesinados en Fallujah han demandado a Blackwater por muerte injustificada, pero en una guerra privatizada es difícil determinar quién es el responsable. Le echo la culpa a Blackwater, a sus empleados, pero me disgusta que nuestro gobierno permita a las empresas hacer negocios en Irak de la manera en que lo hacen. Nuestro gobierno no puede subcontratar sus guerras y luego no aceptar ninguna responsabilidad por las cosas que pasan. Y eso es lo que están haciendo. Una enmarañada cadena de contratos ha impedido hasta la fecha que se pueda establecer una responsabilidad final. Blackwater fue contratada a través de una empresa kuwaití, Regency, para una empresa chipriota, ESS, encargada de la comida. Sin embargo, ESS se ha negado a revelar a este programa para quién están trabajando exactamente. Le preguntamos a ESS sobre una cláusula de su contrato que hace referencia a KBR. Sin explicarnos la cláusula, ESS dijo que no estaba trabajando para KBR el día 31 de marzo. KBR también declara no saber nada y que según los términos de su contrato con el ejército, KBR y todas sus subcontratas deben utilizar la seguridad militar. Le pregunté a Paul Ferjan de KBR si podía aclararlo. ¿Qué hacía Blackwater suministrando camiones y servicio de seguridad a ESS? ¿Estaban recogiendo material de cocina para la 82 aerotransportada? No tengo ni idea. Eso fue hace años. Le puedo decir cuál es la situación contractual a día de hoy, pero no tengo ni idea de cuál era la situación entonces. ¿Estaba usted aquí por aquel entonces? No. ¿Es ESS una subcontrata? Sí, tiene algunos contratos para comedores, sí. Desentrañar la madeja es imposible sin la cooperación de las empresas. ¿Hola? Sí, estoy buscando a Alan Morgan George. Mientras estuvimos en Kuwait intenté ponerme en contacto con ESS. ¿Podría hablar con algún responsable de los contratos de restauración en Irak en este momento? No tuve suerte. Y desde entonces ESS se ha negado a hablar de los términos del contrato. Blackwater, que niega su responsabilidad por la muerte de los contratistas, dice que no sabe quién dirigió la misión del 31 de marzo.
El hombre encargado de la logística militar en primavera de 2004 tampoco pudo aclarar qué es lo que sucedió. ¿Qué pasó con el asunto de los contratistas de Blackwater que fueron a Fallujah y que estaban protegiendo camiones que iban a buscar equipos de cocina? Es una violación del contrato que ustedes tenían, ¿correcto? No puedo decirle que se tratase de una violación del contrato. ¿Por qué no? Porque al nivel al que se estaba llevando con subcontratas, tanto la seguridad como las fuentes de suministro, no puedo decirle que violaran el contrato. Es muy frustrante tener esa especie de falta de transparencia en los contratos. Es cierto, pero una vez más estamos operando con más de 42.000 personas distribuidas literalmente por millones de kilómetros cuadrados en todo el sudoeste asiático. Y nuestra capacidad para estar al tanto de cada destacamento en una operación es inexistente. Con tantos contratos y tan poca transparencia, puede que nunca sepamos lo que ocurrió el 31 de marzo de 2004, ni quién es el responsable. Aún no hay una fecha para que se vea el caso de los contratistas de Fallujah, y las familias están obligadas a esperar. Nuestro viaje está a punto de terminar. Solo nos queda por tomar una decisión final: cómo ir al aeropuerto. Mientras lo estamos debatiendo, nos enteramos de que ha habido un ataque en la carretera del aeropuerto contra el equipo con el que habíamos viajado 2 días antes. Este hombre que nos había protegido había sido asesinado. Ese mismo día hubo otro ataque. Andy Melville de Erinis nos mostró un vídeo de los insurgentes sacado de internet. Este fragmento es particularmente angustiante y muestra la ejecución de un agente de seguridad privada. A Skyline, una empresa que transporta personal desde la zona verde al aeropuerto, le han derribado un helicóptero al norte de Bagdad. 10 hombres, incluidos 6 guardas de seguridad de Blackwater, murieron en el impacto. En pie. En pie. El piloto de Skyline, un búlgaro, es el único superviviente. ¡En marcha! ¡En marcha! También es la última víctima. Finalmente optamos por viajar al aeropuerto por carretera con un destacamento de Erinis formado por rusos. Los militares la denominan Ruta Irlandesa. Los iraquíes la llaman Carretera de la Muerte. En 4 meses ha habido por lo menos 150 ataques en este recorrido de 16 kilómetros. El ejército de los Estados Unidos y sus socios en el sector privado no han sido capaces de asegurar este nexo vital. La salida americana de Irak es difícil de prever. Pero está claro que los contratistas privados a los que hemos conocido tendrán negocio para rato. Hemos superado el último punto de control. Nunca un aeropuerto nos pareció tan estupendo.